Saludos hermanos y hermanas, Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, lunes 28 de junio. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de San Ireneo, obispo y mártir de la iglesia. Y escuchamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, los versículos 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Muy bien. La proclamación de la llegada del reino de Dios por parte de Jesús trajo mucha esperanza y mucha alegría a muchas personas, también muchas expectativas, suscitó muchas expectativas entre los judíos. Por supuesto, Jesús era una persona fascinante que atraía la atención de muchas personas, la admiración de muchos y el deseo también de seguirlo como un predicador itinerante, ¿sí?, que hacía milagros. En la época de Jesús era bastante común que la gente siguiera a este tipo de personajes, a estos predicadores itinerantes o a estos hacedores de milagros, porque eso le daba a la gente como un sentido de identidad o de pertenencia en un momento en el que el país estaba viviendo pues una estabilidad terrible, una inestabilidad terrible. Muchas personas pensaron que Jesús estaba a punto de traer con esta predicación del reino de Dios una cierta estabilidad política al país, pensando que el reino de Dios o el reinado de Dios era como una restauración de la identidad nacional de Israel como un gran imperio, tal vez como en los tiempos del rey David, muchos siglos atrás. La verdad sea dicha, es que Jesús es un personaje paradójico. Todo lo que tiene que ver con Jesús y con el Evangelio es paradójico. Miren, Jesús mismo, que es el Hijo de Dios, que vino para servir, para entregar su vida por la salvación de muchos, también fue rechazado. Jesús, que es la palabra de Dios, la palabra poderosa encarnada de Dios que vino a este mundo, fue rechazado y sigue siendo rechazado. Esa es la paradoja de Jesús, que siendo Dios no era del gusto o del agrado de todo el mundo. Esa es la paradoja también de los discípulos, que se tenían que enfrentar a esas limitaciones o a esas consecuencias, llamémoslo así, del discipulado. Seguir a Jesús, por supuesto, trae mucha alegría en la vida de uno, pero también muchas veces trae como cierto desconfort. ¿Sí se dice desconfort? Desacomodo interior, porque el mensaje de Jesús nos reta constantemente. El mensaje de Jesús nos da paz, claro que sí, por supuesto, pero muchas veces nosotros nos vemos sacudidos en nuestros principios, en nuestras maneras de pensar, en las cosas que creemos que son importantes en la vida. Estos que siguen a Jesús deben estar realmente preparados para mover sus vidas de las seguridades que ofrece el mundo a estas inseguridades que nos trae pues ser discípulos de Jesús. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Estos que siguen a Jesús pues deben estar preparados para moverse de ciertas formas antiguas, viejas de pensar y de comportarse a la novedad del Espíritu. El mensaje es un mensaje que nos empuja hacia adelante, no hacia atrás. El mensaje del Evangelio no nos retiene, nos empuja hacia adelante. Entonces uno no puede ser un honesto discípulo, un discípulo honesto de Jesús, si todavía está apegado a ciertas formas de pensar y de actuar, si todavía está aferrado a ciertas tradiciones o comportamientos del pasado, porque son muy importantes, pero
que no le permiten avanzar, que no le permiten crecer como persona, como ser humano. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Sí, seguir a Jesús es maravilloso, por supuesto, pero a veces es inconfortable. Creo que sí se dice inconfortable. Seguir a Jesús trae paz y alegría, pero a veces también nos trae algunos dolores de cabeza, ¿sí? Porque, vuelvo y lo digo, el mensaje del Evangelio nos reta a desacomodarnos, no solamente en las cosas materiales, sobre todo en las cosas, en esas estructuras mentales interiores que nosotros hemos adoptado muchas veces en nuestra vida. El mensaje del Evangelio nos empuja hacia adelante y a veces, la verdad, es mucho más cómodo quedarnos en el mismo lugar y no salir de nuestra zona de confort. Creo que de eso se trata el Evangelio de hoy. Un cafecito y nos veremos mañana con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de despedirme, quiero enviarle un saludo muy especial a todos los oyentes de la emisora Minuto de Dios en la ciudad de Barranquilla, 1370 AM, y en la ciudad de Cartagena, 89.5 en Colombia, que están siguiendo también esta reflexión, este mensaje del Evangelio. Para todos ustedes, un abrazo muy, muy fuerte. Salud y nos vemos mañana. Chao, chao.